Hola, mi nombre es Lucas y desde tercero A nos gustaría hacerte unas preguntas. ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea? ¿Crees que avanzamos hacia unos Estados Unidos de Europa? Bueno, yo creo que ese es el proyecto. La Unión Europea se funda hace ya varias décadas para evitar los conflictos bélicos, las guerras civiles entre europeos y a partir de ese inicio se ha ido construyendo una unión pues cada vez más sólida, cada vez más integrada, donde la regulación y las competencias de la Unión han ido creciendo en estas décadas y nos queda camino que recorrer para alcanzar los Estados Unidos de Europa. La historia es muy relevante y sin duda Europa no es exactamente igual que Estados Unidos, pero la vocación de tener una unión integrada con competencias compartidas y sobre todo con el objetivo de poder viabilizar en el tiempo nuestro modelo social, nuestra economía social de mercado, los estados del bienestar exigen una profundización de la integración europea que, por cierto, se va a discutir en la conferencia sobre el futuro de Europa, una conferencia, un periodo que se abre ya para debatir con el público, con los ciudadanos, cuál debe ser el futuro de Europa y a partir de ese debate compartido, de esa discusión pública, Europa tiene que seguir avanzando. Soy Pelayo de tercero H y nos gustaría preguntarle si todos los eurodiputados cobran lo mismo. Gracias. Sí, todos los eurodiputados cobran el mismo sueldo, sean presidentes del Parlamento Europeo o diputados de a pie, en fin, todos hacemos nuestro trabajo, cada uno especializado en distintas áreas, siendo conscientes de que las decisiones y los votos de los diputados afectan a pues más de 400 millones de personas en Europa y que por lo tanto tienen una incidencia directa y real sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Hola, buenas, mi nombre es Elena Lujedo y voy a tercero D. Y quería preguntarle, pues más o menos, pues, qué notas sacaba en el colegio, si era buen estudiante. Muchas gracias. Bueno, se puede decir que sí, que era buen estudiante. De hecho, pues vamos, cuando acabé el colegio, el instituto, fui a la universidad, después seguí estudiando en otros sitios, en España y fuera de España, y realmente hasta los 25 años no empecé a trabajar, por lo tanto fueron muchos años de estudio que agradezco y que os animo a perseverar ahora que ya estamos casi en la parte final del curso, a que estudiéis mucho y saquéis buenas notas antes de irnos de vacaciones. Hola, soy Irene de tercero B y mi pregunta es ¿qué se hace con los fondos que se adjudican pero luego no se utilizan? Muchas gracias. Bueno, la mayoría de los fondos europeos se ejecutan. Ciertamente algunos fondos pues, se ejecutan más lentamente, el dinero europeo se transfiere a los Estados miembros, en algunos casos como España hay una parte de esa financiación que se transfiere a las comunidades autónomas y por lo tanto hay un procedimiento administrativo para ir gastando los fondos que a veces en algunos países pues enfrenta algunos problemas burocráticos, administrativos que retrasan su uso. Pero el conjunto del presupuesto se gasta, se invierte y algunos remanentes que te quedan se pueden seguir invirtiendo los años siguientes. Hola, soy Ainhoa de tercero E del Instituto de la Corredoria y mi pregunta es ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu trabajo? Muchas gracias. Bueno, quizá lo que más me gusta pues fundamentalmente es que es un trabajo, en primer lugar, que trabajas, es un servicio público, ¿no? que trabajamos para los ciudadanos y que entendemos que todos los que estamos aquí, obviamente con las distintas ideologías o provenientes de distintos territorios, tenemos una interpretación que no es exactamente la misma de lo que es el bien común, pero todos trabajamos por el futuro de la Unión, por el futuro de los ciudadanos y, como digo, para aquellos que tenemos vocación de servicio público quizás sea lo más gratificante de este trabajo. Después, estar en un entorno europeo, ¿no? es un entorno positivo, que algunos disfrutamos mucho
Y después también que es un trabajo muy multitarea, que muchas veces estás estudiando reglamentos, directivas para mejorarlas, presentando enmiendas, a su vez esas enmiendas hay que negociarlas, hay una parte de ciertas habilidades sociales, podríamos decir, para ir ganando apoyos para tus iniciativas, y que después hay otra parte del trabajo que no tiene tanto que ver con la actividad legislativa, sino con la representación de los intereses de quienes nos votan. Y en mi caso, como asturiano, pues hay una parte importante de mi trabajo que es seguir los temas asturianos aquí, con independencia de que entren o no dentro de la especialización sectorial que cada uno de nosotros tenemos, y que nos permite pues bueno, conocer de primera mano los problemas de Asturias y ver en qué medida Europa puede ayudar a resolverlos. Lo que menos, pues bueno, los viajes, las horas de avión, los aeropuertos, en fin, todas las cuestiones logísticas que recae trabajar aquí, que durante los últimos meses, pues con el coronavirus, pues es cierto que se ha reducido mucho todos esos viajes, y de hecho yo llevo ya bastantes semanas aquí sin volver a España, pero es verdad que esa parte logística del trabajo es quizá lo más tedioso. Soy Daniela de tercero G y ¿qué opinas sobre el Brexit? Gracias. Bueno, yo creo que el Brexit fue una mala decisión, ¿no?, del Reino Unido, basada en algunas percepciones que necesitan ser resueltas, pero de otra manera. En las últimas décadas yo creo que hemos visto un incremento de la certidumbre de los ciudadanos, no solamente por la pandemia, también la globalización, el cambio climático, y además estamos viendo cómo los gobiernos, en muchos casos los gobiernos nacionales, no tienen las capacidades que tenían en el siglo XX para resolver esos asuntos, porque las empresas son globales, porque el calentamiento global es un efecto global que nos afecta a todos, y que por lo tanto necesitamos recuperar la capacidad de acción colectiva, y la necesitamos a través de la Unión Europea. El lema de la campaña del Brexit fue Take Back Control, recuperemos el control, porque una parte importante de los ciudadanos británicos entendía que habían perdido el control de la situación, el control del debate público, y ese sentimiento es ampliamente compartido, no solamente en el Reino Unido, pero para recuperar el control necesitamos fortalecer la Unión Europea y no salirnos de ella y quedarnos solos en el mundo, donde no tendremos ciertamente el control de casi nada. Hola, soy Carlota de tercero F. ¿Cuál fue la ley más polémica que se aprobó en el Parlamento estando usted allí? Gracias. Bueno, pues ha habido muchas leyes polémicas en este tiempo, pero probablemente la más polémica o la más crítica es un reglamento de la legislatura pasada, por cierto, cuando el Parlamento y las instituciones comunitarias entendieron que había que regular de alguna manera las plataformas digitales de contenidos que hay en la web. Hasta entonces, por ejemplo, por YouTube, ¿no? Podemos escuchar música en YouTube, podemos ver vídeos en YouTube o en otras plataformas, pero los creadores de todos esos contenidos no recibían ninguna retribución por el uso de esos servicios, mientras que las propias compañías digitales amasaban fortunas a través de la publicidad. Ese reglamento fue muy controvertido porque estas grandes empresas, Google, Facebook, YouTube y otras muchas, consideraban que nos estábamos intrometiendo en la gestión de su negocio, y que por supuesto ellos no querían pagar a los creadores nada. Y generó mucha polémica porque fueron capaces de convencer a una parte importante de la opinión pública, que nos escribía, nos llamaba, pensando que Internet se iba a acabar, que la libertad de Internet se iba a acabar, cuando con lo que queríamos acabar era con que esas empresas hicieran beneficios sin que los artistas, sin que los músicos, los cineastas, en fin, todo el mundo de la cultura no recibiera ni un duro de los beneficios, por cierto, que ellos obtenían a través de la publicidad. Hola, soy Sebas de tercero C y nuestra pregunta es: ¿piensa que se está manejando correctamente el tema de la COVID-19?
Muchas gracias. Bueno, se está manejando razonablemente bien y podría decir como se puede, ¿no? En el sentido en el que pues hace un año nadie esperaba enfrentarnos a una pandemia como esta, que ha paralizado a todo el mundo y en nuestro caso a la Unión Europea. Ha habido una respuesta económica ambiciosa que ha roto los corsés de los debates sobre política económica en el que se estaba desarrollando las discusiones europeas hasta entonces, con esa emisión de deuda, con el Next Generation EU, con los programas de apoyo a los Estados miembros y además desde el punto de vista sanitario la Unión, que en principio no tiene grandes competencias en materia sanitaria, por ejemplo en España el grueso de las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas, las bases reguladoras las fija el Estado, pero el grueso de los hospitales, los centros de salud son gestión de las regiones, de las comunidades autónomas en nuestro país y en ese sentido la Unión no tenía formalmente grandes competencias. En cualquier caso, en estos meses la Unión decidió negociar el aprovisionamiento de vacunas en el pasado verano, consiguiendo un buen precio. Hemos tenido problemas de aprovisionamiento de algunas compañías que ya están denunciadas ante los tribunales y sin duda yo creo que todos tenemos que aprender de este periodo. No todo se ha hecho bien, por supuesto. Era difícil que todo se hiciera bien sin la experiencia, ¿no? de crisis similares en el pasado, pero yo creo que ha habido una respuesta contundente, necesaria y de los errores tenemos que aprender para evitar situaciones similares en el futuro y si las hubiera, pues saber responder pues con mayor celeridad a todas las necesidades que hemos tenido en este ya año. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Espero que os haya sido útil, que reflexionéis sobre la Unión Europea, sobre los europeos que sois, como somos todos, y feliz Día de Europa.